Hay una mentira que sin duda puede destruirle la vida a cualquiera. Esa mentira no es algo básico como pensar que no eres inteligente o pensar que no eres atractivo. La mentira más peligrosa de todas es creer que el problema eres tú. Porque cuando empiezas a creer eso, dejas de intentar ser feliz. Empiezas a intentar construir una personalidad para que nadie vuelva a abandonarte ni a hacerte daño. Y exactamente eso fue lo que le ocurrió a Marceline. Y cuando entiendes su historia te das cuenta de que quizás mucha gente vive exactamente igual. Cuando pensamos en Marceline normalmente pensamos en una vampira, una chica sarcástica, despreocupada, a la que parece que todo le da igual, que siempre tiene una respuesta preparada, alguien que parece imposible de leer y de herir. Pero esa nunca fue la verdadera Marceline. Esa personalidad no nació con ella, la construyó, porque durante demasiado tiempo creyó que cada persona importante que desaparecía de su vida lo hacía por su culpa. El inicio de este trauma comienza cuando todavía es una niña. Después de la guerra de los champiñones, el mundo prácticamente había desaparecido. Marceline solo tenía a una sola persona, su propia madre, pero había un problema. La radiación estaba acabando lentamente con ella, sabía que no le quedaba mucho, y a raíz de esto su madre tomó una decisión horrible: alejar a Marceline. No porque dejara de quererla. De hecho, todo lo contrario, si lo pensáis es un gesto de amor inimaginable. No quería que una niña tuviese que ver a su madre en ese estado. El problema es que Marceline tan solo era una niña. Nunca pudo entender eso, porque los niños no entienden las circunstancias, solo entienden quién está y quién deja de estar. Así que mientras su madre pensaba que la estaba protegiendo, Marceline solo pudo sacar una conclusión: mamá piensa que soy un estorbo. Y cuando eso ocurre siendo tan pequeño, es muy fácil empezar a pensar que el problema eres tú. Pero si hubo una persona que consiguió devolverle un poco de esperanza, fue Simon. Mucho antes de convertirse en el Rey Hielo, Simon fue todo para Marceline. Fue quien la protegió, quien le daba de comer, quien le contaba historias, quien conseguía que por un momento el fin del mundo pareciese un lugar un poco menos aterrador. Simon no era simplemente alguien que cuidaba de ella, era su hogar. Era la prueba de que todavía podía existir alguien dispuesto a quedarse. Pero entonces apareció la corona. Poco a poco empezó a perder la memoria, empezó a perder el control, hacía cosas sin sentido y poco a poco empezó a dejar de ser el mismo. Y todo esto lleva a un momento en el que Simon entiende una realidad horrible. Si seguía junto a Marceline, iba a acabar haciéndole daño. Él ya no tenía el control, o por lo menos no del todo, así que tomó la decisión más difícil de toda su vida: alejarse de ella. Otra vez, lo hizo para salvarla, pero Marceline tampoco podía entender eso. Lo único que veía era que la única persona que parecía quererla desaparecía. Y desde este punto ocurre algo muy peligroso, porque cuando una misma herida se repite varias veces, deja de parecer una casualidad, empieza a aparecer un patrón y poco a poco te vas creyendo que es verdad. Marceline ya no pensaba la gente se va. En este punto empieza a pensar que la gente se va por su culpa. Y cuando alguien empieza a creer una mentira así, cualquier experiencia nueva parece confirmarla. Y aquí justamente es donde aparece su propio padre. Después de perder a su madre y después de perder a Simon, Marceline vuelve a pensar que quizá esta vez sí pueda construir una relación con alguien de su familia. Pero ocurre exactamente lo contrario. Hanson nunca intenta entenderla, nunca intenta conocerla, tampoco intenta conectar con ella. Es un ser totalmente narcisista, la trata como si fuese una absoluta decepción, como si la parte humana de Marceline fuese un defecto. Y puede parecer una escena absurda cuando se come sus patatas, pero en realidad no habla de comida, habla de algo mucho más importante. Habla de alguien que es incapaz de darle ni el más mínimo valor a aquello que para ella era importante. Y otra vez, Marceline recibe exactamente el mismo mensaje: no eres suficiente. Da igual que ese mensaje no sea real, cuando ya llevas años creyéndolo, cualquier gesto parece demostrar que tienen razón, independientemente de que venga de alguien narcisista o de una persona totalmente bondadosa. Pero aquí no acaba todo, porque la peor parte aún estaba por llegar. Porque cuando llevas tanto tiempo creyendo que el problema eres tú, empiezas a aceptar cosas que nunca deberías aceptar. Y ahí es donde entra su relación con Ash. Mucha gente piensa que Ash rompió en parte a Marceline, porque era una relación bastante tóxica. Pero yo personalmente creo que no. Marceline ya estaba rota mucho antes de conocerlo. Lo que hizo Ash fue aprovecharse de una persona que llevaba siglos pensando que tenía que conformarse con cualquier muestra de cariño, incluso aunque le doliera, incluso aunque la trataran mal, incluso aunque dejasen de respetarla. Y el mejor ejemplo de todo esto es Hambo, su osito de peluche, el último recuerdo físico que conservaba de Simon, lo único que todavía la conectaba con la persona que más había significado para ella. Ash lo vende, no por necesidad, ni siquiera para sobrevivir, y eso ya no habla de egoísmo, habla de desprecio. Cualquier otra persona habría roto esa relación inmediatamente,
Pero Marceline no, porque cuando tienes miedo a que todo el mundo termine abandonándote, empiezas a pensar que cualquier relación, cualquier interacción, incluso alguna que te hace daño, es mejor que volver a estar solo, cuando esto evidentemente no es así. El caso es que después de tantos golpes, Marceline llega a una conclusión. Si cada vez que alguien conoce quién soy termina desapareciendo, entonces quizá el problema sea enseñar quién soy. Y ahí nace la Marceline que conocemos al principio de la serie. No la vampira, no la chica sarcástica, sino su máscara. Esa persona que actúa como si nada le importase, que empuja a los demás antes de que puedan acercarse, que prefiere parecer un monstruo antes que volver a sentirse una niña abandonada. Porque si consigues que la gente se aleje por la imagen que has construido, al menos puedes convencerte de que nunca llegaron a conocer a la persona que realmente eras. Y durante siglos, Marceline vivió exactamente así, convencida de que esconder quién era la única forma de no volver a sufrir. Pero por muy fuerte que sea una máscara, siempre termina apareciendo alguien capaz de ver lo que hay debajo. Y para Marceline, esas personas fueron Finn y Jake. Lo curioso es que ellos nunca intentan cambiarla, nunca le dicen que deje de ser como es. Nunca intentan convertirla en otra persona, simplemente se quedan. Y eso a priori parece una tontería, pero para alguien que lleva siglos viendo cómo todo el mundo termina desapareciendo, encontrar personas que simplemente deciden quedarse cambia completamente tu forma de ver el mundo. Porque Marceline estaba acostumbrada a que la conocieran y tarde o temprano se fueran, pero Finn y Jake hacen exactamente lo contrario. La conocen, descubren todas esas capas que ella ha construido durante años y aún así siguen volviendo a buscarla. Y poco a poco Marceline empieza a entender algo que había olvidado hace muchísimo tiempo, que quizá alguien podía conocerla de verdad, sin terminar abandonándola. Pero si hubo un momento que realmente cambió la perspectiva o la vida de Marceline, fue otro completamente distinto. Uno que para el espectador es mucho más silencioso. En la canción de Recuérdame, vemos algo devastador. Simon ya prácticamente no existe, ni siquiera se acuerda de que él ha escrito esa letra. La corona ha terminado convirtiéndolo en el Rey Hielo. Apenas recuerda quién fue, apenas recuerda quién es Marceline, pero entre todos esos recuerdos rotos todavía quedan unas notas, unas palabras que él mismo escribió siglos atrás, cuando todavía era Simon. Cuando todavía sabía que algún día perdería la cabeza. Marceline empieza a leerlas, y entonces entiende algo que llevaba siglos interpretando mal. Simon nunca la abandonó. Simon se sacrificó por ella. Se alejó porque sabía que quedarse significaba un verdadero peligro para una Marceline tan pequeña. Y probablemente esta sea la escena más importante de toda la historia de Marceline, porque la herida que llevaba abierta desde pequeña por fin puede empezar a cerrarse. Durante siglos había pensado, Simon se fue porque dejó de quererme. Y ahora descubre la verdad. Simon se fue, sí, pero precisamente porque la quería demasiado. De repente toda una vida cambia de significado. Porque si Simon nunca dejó de quererla, entonces quizá ella nunca fue el problema. Pero entender algo no significa poder vivir con ello, porque todavía quedaba una persona delante de la que Marceline seguía escondiéndose, la princesa Chicle. Durante mucho tiempo las dos actuaron como si no sintieran nada la una por la otra. Orgullo, malentendidos, distancia y peleas constantes. Era mucho más fácil fingir que no importaba, que reconocer cuánto dolía. Hasta que llega ese momento en el que deben cantar para derribar una puerta, pero cantar con el corazón. Y Marceline canta una canción que en realidad nunca habla de la princesa Chicle, habla de ella misma, porque cuando canta deja de atacar, deja de esconderse, y deja de interpretar ese papel que tenía hasta este punto de la serie de chica dura. Por primera vez vemos en muchísimo tiempo lo que exactamente siente. Es vulnerable, y ocurre algo que Marceline jamás esperaba. La princesa Chicle no se marcha, no la rechaza y tampoco se ríe de ella, hace exactamente lo contrario. También decide quedarse, como Finn y Jake. Y ahí Marceline descubre algo que llevaba siglos sin creer posible, que mostrar quién eres no siempre hace que la gente se vaya. A veces es precisamente eso lo que hace que decida quedarse. Y al final esto de la puerta, sumado a todo lo que llevo contado en el vídeo, acaba explotando justo en este punto, durante stakes o estacas en español. Porque Marceline toma una decisión muy curiosa. Quiere dejar de ser un vampiro. Mucha gente interpreta esta historia como una lucha contra sus poderes, pero creo que habla de algo mucho más profundo. Marceline está cansada de seguir viendo su propia identidad como una condena. Durante siglos creyó que había algo roto dentro de ella. De hecho, el mismo título hace alusión a eso. Podemos entender estacas como algo relacionado con los vampiros o como pequeñas cosas que quedaron clavadas en nuestro pasado. Y en el caso de Marceline es más bien esto segundo. Durante siglos Marceline creyó que había algo roto dentro de ella, que había algo monstruoso y algo que debía esconder. Y por primera vez decide dejar de luchar contra eso. No porque deje de tener heridas, no porque olvide su pasado, sino porque entiende que ninguna de esas heridas define quién es. Hay una frase al final de esta historia que resume perfectamente todo el viaje. Todo permanece, pero aún así cambia.
El pasado sigue existiendo, Simon sigue desapareciendo, tu madre sigue abandonándola, Ash sigue traicionándola. Nada de eso cambia ni ha cambiado. Lo único que cambia es la forma en la que Marceline decide tratar con todo esto. Y entonces llega el final. Durante la guerra de O, Marceline cree que ha perdido a la princesa Chicle. Toda esa coraza que llevaba siglos construyendo desaparece en cuestión de segundos. Ya no intenta parecer fuerte ni parecer fría, solo tiene miedo. Miedo de volver a perder a alguien importante. Pero esta vez ocurre algo distinto. La princesa Chicle no desaparece, se queda, y ese beso significa mucho más que una relación. Significa que Marceline por fin encuentra algo que llevaba buscando toda su vida, un lugar donde no necesita fingir, un lugar donde no tiene que construir una personalidad falsa para que la acepten, un lugar donde simplemente puede ser Marceline. Creo que casi todos a lo largo de nuestra vida hemos sentido que había algo mal en nosotros, que quizá hablábamos demasiado o éramos demasiado tímidos, o demasiado raros, intensos o con gustos muy peculiares, y estas cosas que parecen raras pero que forman parte de nosotros, poco a poco las fuimos suprimiendo e intentamos cambiarlas. No porque quisiésemos hacerlo, sino porque pensábamos que si le mostrábamos esto al resto del mundo, la gente acabaría marchándose. El problema es que cuando llevas demasiado tiempo intentando ser esa persona que los demás esperan que seas, poco a poco acabas perdiéndote a ti mismo. Y quizá esa es la enseñanza más bonita que nos deja la historia de Marceline. Su verdadero hogar no lo encontró cuando intentó fingir no ser ella misma, lo encontró cuando dejó de esconderse. Así que si alguna vez has tenido que fingir para que un grupo de gente te acepte, quizá la pregunta no es si estás siendo suficiente para ellos. Quizá la verdadera pregunta es, ¿merece la pena perderte a ti mismo para que alguien se quede?